É, sí. Y ahí también proyectamos la música para la proyección más. Entonces, muy fresco. Bueno, yo voy a... No todo hacemos, pero claro. Pero com aí participando, com bom, bom dia para todos e para todas. Obrigada por estar aqui conosco nessa manhã, um debate de tanta relevância, sobretudo as portas da COP3, debate estratégico. Então, é com muita satisfação que começamos esse evento sobre justiça na América Latina e também para o COP3, todos sabemos que o conceito de justiça climática não é um conceito assim, esperamos que seja um imperativo moral e político de nosso histórico. Justiça climática e a crise climática tem trazido, obviamente, profundas desigualdades e expõe as desigualdades do sistema. E esse é um debate que temos que fazer muito seriamente, sobretudo nesse momento, e aí pensar, sobretudo, nas desigualdades que traz a crise climática, mas a estrutura da desigualdade na nossa sociedade. Como pensar na COP e nas alternativas e talvez as soluções, entre aspas, a essas crises climáticas, nos coloca em um ponto que a gente tem que pensar nos países do Sul, nos mais pobres, nas desigualdades, em como financiamos, quem financia, não se financia, etc., etc., e, sobretudo, criar mecanismos de solidariedade e de respostas eficazes para aqueles que mais estão sofrendo. Queremos fazer esse debate com uma presença bastante qualificada, estamos muito felizes com a presença de nossos três palestrantes hoje no Expo 60. Queria agradecer muito a presença da ministra da província de Buenos Aires, que teve a honra de receber nessa casa. Queria agradecer também a Carlos, um companheiro de longa data, Carlos Aguilar, que é representante da OPSA, especialmente para temas sobre justiça climática na América Latina, e nossa colega Maria Beatriz, que faz parte do Expo 17, um projeto muito específico que trabalha questões ambientais e as plataformas de sustentabilidade. Então, queria começar os trabalhos, e dando a palavra para Carlos.
Carlos es sociólogo, con estudios avanzados de direitos humanos y desenvolvimento. Tem trabalhado em vários países da América Latina, é conhecido bastante além de ser América Central. Mas conosco tem trabalhado durante muitos anos, trabalhou no Brasil, no diretor da Bolívia, e hoje é responsável de opção para o trabalho sobre justiça climática na América Latina. Domingo. Acho que bom dia para todos e todas. Muito obrigado, Maria Helena, pela apresentação e também pelo convite, por eles. Foi o primeiro momento que conversamos sobre a possibilidade de lançar esse evento. A Maria Helena teve a ideia de fazer aqui em British Police Center, e acho que vocês têm visitando. Muito obrigado à ministra por estar aqui e obrigado a todos os colegas presentes. Eu acho que eu vou falar em espanhol. Não, porque português de Maria Helena é melhor no rocambolesco que eu falo. Então, eu acho que vai ser melhor. Avançada aqui. Eu mesmo não falo castelhano, me falo português. Eu falo uma coisa. Não, não, sabe inovar. Nem eu mesmo compreendo. Então, eu acho que vou aproveitar minhas colegas argentinas e vou falar espanhol. Tá? Não é essa a apresentação minha. Vou tentar ser uma apresentação leve, mas será un esfuerzo. Bueno, la primera cuestión es por qué enfocarnos en hablar de justicia climática en ese momento previo al inicio de la COP30. Y en ese sentido, justo por qué Oxfam esta semana lanza el relatorio sobre el saqueo climático y la necesidad de que demos ese debate a las puertas de lo que van a ser las negociaciones de la conferencia de partes que se va a celebrar en Panamá, ¿no? Y es un poco sobre eso que me gustaría comenzar a conversar con ustedes. Y punto de partida nuestro es el reconocimiento de que, si bien es cierto, el cambio climático y el debate sobre el cambio climático tiene que ver con todas las alteraciones físicas, biológicas, relacionadas con el ambiente y con los ecosistemas, hay un desbalance fundamental entre aquellos que son más responsables por la situación en la que nos encontramos hoy a nivel planetario y quienes están sufriendo los mayores impactos o las mayores consecuencias de esta emergencia climática que se está sufriendo a nivel planetario. O lo decimos de otra forma, decimos que si bien es cierto, la emergencia climática, la crisis que estamos viviendo, nos afecta a todos y todas de manera igual en términos de afectación, la capacidad de la respuesta y la responsabilidad frente a lo que está ocurriendo es diferenciada. Y esto es muy importante tenerlo presente, porque cada vez vemos más un tipo de respuesta a la crisis que supone que todos y todas tenemos iguales responsabilidades frente a lo que está sucediendo. Y eso es absolutamente falso, y eso nos lleva en un camino que desde nuestro punto de vista no ofrece soluciones reales para poder salir de la situación en la que nos encontramos. ¿Y cuál es esa situación en la que nos encontramos? Y ya lo adelanto desde ahorita, lo digo porque es como la conclusión del trabajo que hacemos en Oxfam, pero lo digo desde ahora para hacerlo más breve, que la crisis climática es fundamentalmente una crisis de las desigualdades y de derechos que se expresa claramente en los territorios y a nivel local. Y vamos a profundizar en esa parte de lo territorial y local después, que tiene una clara manifestación en lo que se relaciona al acceso y control de los recursos
de los recursos naturales o de los bienes comunes, como muchas veces se le llama, pero también de los recursos financieros. Entonces, ¿hacia dónde están yendo esos recursos financieros? ¿Quién está controlando esos recursos financieros? ¿Y qué es lo que realmente está sucediendo con toda la parte que corresponde al financiamiento climático? Por no hablar del financiamiento al desarrollo en general, que sería otro parte, ¿no? Pero también muy interesante. Pero en torno al financiamiento climático, nuestros reportes, nuestras investigaciones en Oxfam han logrado constatar que cada vez más se trata de un mecanismo de endeudamiento de los países en vías de desarrollo, para seguir llamándolo de esta manera, ¿no? Como normalmente se les llama en ciertos espacios de investigación, y del saqueo de los recursos, que es lo que tenemos hoy, operando prácticamente a nivel de nuestros países. Entonces, insistimos mucho, y de hecho sacamos un relatorio que yo les invito a todos y todas a que lo lean si se meten en la página web de Oxfam Lab. Van a entrar ahí a los relatorios que estamos lanzando justo en la previa de la COP30, un relatorio sombra, decimos, sobre financiamiento climático que lanzamos a inicios de octubre, y el de ahora sobre desafío climático, que se refiere a la cuestión de la desigualdad, que justo esta semana lo estamos distribuyendo a nivel global. Y el otro tema importantísimo de tomar en consideración con relación a la justicia climática es que no hay posibilidad de discutir soluciones a esta crisis que dejen de considerar la experiencia del liderazgo de los actores claves en los territorios, de los actores locales en los territorios. Y esto tiene todo que ver para nosotros y nosotras en América Latina con el papel de los pueblos indígenas, quilombolas, comunidades afrodescendientes, campesinos, las voces de las mujeres y las voces de los jóvenes como actores protagonistas de la lideranza climática para generar cambios y para generar soluciones a la crisis. Y esto desmitifica una parte de lo que se está discutiendo también a nivel global, que supone que las soluciones nos pueden llegar vía nuevos recursos tecnológicos o nuevas cuestiones relacionadas con muchas veces la financiarización de la naturaleza, por ejemplo, como estamos viéndolo hoy, muy de la mano con lo que denominamos desde una perspectiva crítica las falsas soluciones. Entonces, nosotros reconocemos la existencia de esa crisis climática como afectaciones globales, pero con impactos diferenciados y respuestas diferenciadas que muchas veces les es imposibilitada a las personas en condiciones de recursos económicos y sociales o en situación de vulnerabilidad o de mayor vulnerabilidad en los territorios. En ese sentido, destacamos mucho un recorte o una brecha que se abre en materia de género, en materia etaria, por edades, y en materia racial, que es muy importante, étnica racial para nosotros también destacarlo. No es lo mismo la crisis climática como se está viviendo en los territorios indígenas, en las comunidades quilombolas, y como se está viviendo en los barrios de clase alta de ciudades como Río de Janeiro, se puede estar viviendo en Sao Paulo, Buenos Aires, o cualquier otra de las grandes ciudades latinoamericanas. Esta crisis tiene un impacto directo sobre la reducción de pobreza y el combate a la desigualdad, y además está generando un aumento de los conflictos que se están viviendo a nivel territorial, como lo decíamos anteriormente, y está cada vez impulsando más. Está funcionando el micrófono, ¿no? Oye, ¿está funcionando? Bueno. Sí. Y además tiene un impacto sobre el aumento de los conflictos y de la violencia que se está viviendo en los territorios. De nuevo, particularmente fuerte en los cuerpos de las mujeres y particularmente fuerte en las comunidades indígenas, negras y quilombolas. Con una excusa del control de los recursos,
cada vez más se avanzan, digamos, opciones de corte de militarización y de violencia contra las comunidades que pone en riesgo no solo la vivencia de los derechos básicos, sino incluso el derecho a la vida. El impacto en los medios de vida es cada vez mayor y hace suponer que estamos viviendo dificultades que en muchos países suponen el aumento del hambre y el aumento de la violación de los derechos, como lo decía anteriormente, para poblaciones muy concretas, en países como Brasil, en países como la misma Argentina, muy importantes para la pequeña agricultura, para la producción de los alimentos, por ejemplo. Por eso es que insistimos mucho que el tema de la crisis climática tiene que referirse al contexto de cuestiones muy básicas y cotidianas de la vivencia de las personas. Esto tiene que ver con los alimentos, esto tiene que ver con las posibilidades de vivienda digna, esto tiene que ver con la participación, con la transparencia y el acceso a la información que la gente tiene derecho para vivir una ciudadanía plena en nuestros países. Y en este sentido se requiere una transición hacia modelos sociales y económicos más justos, que supone discutir el tema de la financiación climática, que supone discutir las responsabilidades de los gobiernos a nivel nacional, pero también las responsabilidades y la participación de los gobiernos subnacionales. Si no, por acaso, estamos en estos días teniendo estos debates en Río de Janeiro, previo a la COP30, y tenemos la participación de la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires acá en esta mesa, y también se va a referir a bueno, acá algunos datos, algunas ideas sobre lo que esto significa en términos de desigualdad, que yo solamente los traje para ejemplificar cómo efectivamente cada vez más ese 1% de los multimillonarios está haciendo un uso indebido del presupuesto global de carbono, y cómo cada vez más constatamos que la mitad más pobre del planeta reduce su participación en las emisiones, pero aumenta a nivel del impacto que sufre y de las situaciones que está viviendo en los territorios, como lo decía antes. Aquí podemos ver el dato, digamos, más significativo, que estos multimillonarios están agotando el poco presupuesto de carbono que nos queda, y que si seguimos como estamos, no es suficiente con que reduzcamos los combustibles fósiles si no se promueve un cambio en el modelo de desarrollo y fundamentalmente un cambio del modelo económico que está, digamos, imperando, dominando hoy, no solo en las economías latinoamericanas, sino a nivel global. Y este es el principal mensaje que nosotros tenemos desde Oxfam en ese momento, y es que sin un cambio en ese modelo de desarrollo, sin un cambio en el modelo económico capitalista que estamos viviendo a nivel global, es imposible salir de la actual crisis climática, y lo que estamos experimentando en realidad en términos de transiciones es una integración de nuevos modelos a las matrices de dominación y a las matrices de colonialidad que conocemos y que se están ampliando en nuestros países, ahora incorporando nuevos minerales, ahora incorporando nuevos recursos, pero que finalmente no salen o no rompen con esas lógicas de dependencia y de violencia que hemos experimentado en nuestros países. Estamos financiando un modelo que nos lleva hacia el colapso climático, y insistimos mucho en esto. No quiero ser reiterativo ya, porque prometí ser breve, y simplemente decirles algunas de las cuestiones que estamos planteando para intentar enfrentar la situación actual. Por un lado, la necesidad de discutir que la reducción de las emisiones tiene que centrarse en el papel y en la responsabilidad que tienen los supermillonarios o los milmillonarios. No es solo un tema global, planetario, de que todos y todas tenemos que contribuir igual. Es una responsabilidad común de reducir las emisiones, porque no va a funcionar de esa manera. Necesitamos limitar la influencia económica y política que tienen las grandes corporaciones
y estos millonarios en las negociaciones internacionales, particularmente en la COP, y en las decisiones que se están tomando a nivel global para definir el rumbo de los acuerdos internacionales en materia climática. Y la gran constatación que tenemos ahí es cómo cada vez más en la COP hay una presencia del lobby corporativo de las grandes empresas que promueven las industrias petroleras y las industrias de los combustibles fósiles superior al lobby o al trabajo que realizan los gobiernos nacionales, y ni se diga a nivel de gobiernos subnacionales en estos espacios internacionales. Necesitamos invertir en una gobernanza democrática liderada por las personas. Y ahí queremos insistir mucho que, si bien es cierto, los espacios nacionales siguen teniendo un rol importante, no podemos quedarnos solo en el aspecto del espacio nacional y de las políticas nacionales, y tenemos que discutir lo que esto implica a nivel territorial y local. Es clave para el tema climático adoptar un enfoque de reparto justo del presupuesto climático, tanto en términos de financiamiento como el presupuesto de emisiones de gases de efecto invernadero, y finalmente un cambio del sistema económico, que es lo que decía antes, en donde efectivamente estemos hablando de la prioridad de las personas y del planeta, y no del capital, y no de la concentración y acumulación en manos de pocos multimillonarios, que es lo que tenemos en este momento, la concentración en una élite que cada vez más está haciendo un uso indebido de este presupuesto global de carbono y nos está conduciendo al colapso climático. Bueno, es lo que quería compartirles el día de hoy, invitarlas a que lean el reporte completo. Está en español, está en portugués también, y agradecerles nuevamente por el espacio para conversar con ustedes. Gracias, Carlos. Seguidamente estamos comenzando con desafios pequeninos, ¿no? Então, vamos continuar aqui. Eu queria dar a bem-vinda e agradecer à ministra Tamira Vilar por estar conosco. A ministra Nacional Marisa Moura, ela foi pelo município. É licenciada em Ciências Políticas pela Universidade de Buenos Aires, tem magistra em Políticas Públicas na Universidade de Flandres, uma pós-graduação em Desenvolvimento Local e Economia Social na FLAPS. Ela foi diputada nacional pela província de Buenos Aires e, desde 2021, ela é ministra da província e publicada por Santos. Bueno, buenos días. Gracias, por supuesto, por la invitación, la bienvenida. Gracias, Carlos, por todo lo que hacen en Oxfam y por esos informes que son material para todos nosotros, siempre maravilloso. Gracias por compartir, María Beatriz, por supuesto, al Centro de Estudios por darnos la bienvenida, a los presentes que la verdad nosotros siempre decimos, si hay alguna persona que tiene ganas de escuchar, de conversar fundamentalmente sobre este tema, bueno, evidentemente ese desafío que mencionaba María Elena, que parece enorme, bueno, capaz entre todos, entre muchos, entre uno más, una más, bueno, hay algo ahí. Hay algo ahí. Hay algo ahí que evidentemente vamos a poder construir, porque, bueno, nadie nos obliga a que asumamos estas responsabilidades, a que estemos un día caluroso acá del río a la mañana reunidos charlando. Evidentemente tenemos la voluntad y la definición de vida de trabajar por eso. Y yo creo que hay corporaciones que eso lo ven y saben que existe y se fortalecen en pos de que nosotros no crezcamos en nuestro poderío, pero la historia del mundo demostró que siempre vamos a estar intentando dar las revoluciones que tengamos que dar en nuestro momento de vida. Y esto es un poco eso. Nosotros hablamos desde
nuestro lugar, desde nuestro ministerio. El ministerio, es verdad, va a cumplir este año 4 años. En diciembre del 2021 se crea el primer Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires es la provincia más grande de la Argentina porque concentra el 40% de su población, viven 18 millones de habitantes en la provincia de Buenos Aires. Argentina es un país federal, tiene 23 provincias y una ciudad autónoma, pero el 40% de su población vive en esta provincia de Buenos Aires, que me toca ser la autoridad ambiental, definida por el gobernador, que es Axel Kicillof, que además aporta el 40% del PBI de nuestro país, sale de nuestra provincia de Buenos Aires, y por supuesto, además tiene complejidades. Superpoblación en algunos sectores, población rural, 5 ecorregiones que defender, que cuidar, 1/3 más o menos de territorio de humedales, que defender, que cuidar ante la tensión que existe en la avanzada de la frontera inmobiliaria, especulativa, y también agroecológica, no, agroecológica no, agropecuaria, ojalá agroecológica, esa es la que nosotros proponemos. Entonces, el desafío de llevar adelante las políticas públicas ambientales en ese escenario, ¿no? Y además, asumiendo que hay contradicciones que parecen que son insaldables, pero que nosotros tenemos la responsabilidad de hacer. ¿Cómo lo planteamos? Bueno, a partir de un paraguas filosófico, un paradigma de alguna manera que nos construimos para dar estas discusiones, que denominamos ambientalismo popular. Que de alguna manera intenta abordar estas supuestas contradicciones entre desarrollo y ambientalismo, ¿no? Que pareciera que son insalvables, entre necesidad de expandir estas fronteras ante el cuidado de determinadas áreas que son necesarias para que esa gente que intenta vivir en esos lugares pueda seguir viviendo. Y construir una idea, entender que el ambientalismo además es un bien colectivo, digamos, que está lejos del imaginario que tienen, incluso desde los dos lados, los más desarrollistas antiambientalistas y los más ambientalistas talibanes del ambientalismo que quieren que nada suceda y que y hay una militancia conservacionista muy importante, pero que bueno, tenemos que gobernar y tenemos que saldar estas tensiones o abordarlas. Entonces, desarmar esa idea de que la cuestión ambiental es algo lejano, algo que no está cerca, algo que hay que conservar, pero que no cambia en el andar cotidiano nuestro, y empezar a entenderlo como esto, el anterior, como un derecho esencial vinculado a la realidad social, política y económica. No podemos escindir las discusiones ambientales de la discusión económica, política, social, cultural de los pueblos, porque es una trampa. Cuando nos proponen pensar la cuestión ambiental como si fuera un tema de otra tercera, cuarta, quinta generación, o como el presidente de mi país, que dice que es una agenda woke. Bueno, woke, todavía no sabemos bien qué quiere decir, pero él dice que es una agenda woke. O casualidad, el ambientalismo y el feminismo son parte de esa agenda woke que él combate, pero que bueno, que no es un caso aislado, va avanzando, las derechas avanzan y su mirada del ambientalismo como un tema sin importancia o inscrito dentro de la agenda woke también se instala. Y lo que nosotros decimos, bueno, eso es una trampa, porque lo que hay detrás es una discusión económica. Lo que hay detrás de esa fachada estética de que esto no le importa a nadie, hay cosas más importantes, como generar trabajo, que aparte tampoco lo genera. En realidad lo que hay detrás es una entrega de soberanía, ¿no? Una entrega de nuestros bienes comunes naturales, de nuestros recursos. Ahora sí. Entonces, nosotros planteamos dentro de las ideas centrales del ambientalismo popular, la primera es nuestro entorno. Nosotros somos parte y construimos nuestra identidad colectiva con nuestro entorno, con la relación que tengamos con nuestro entorno y con las personas.
personas que tienen necesidades, las personas que necesitan trabajar, las personas que necesitan acceder a una alimentación sana, segura y soberana. Desde ahí construimos la idea del ambientalismo popular y entonces sus políticas. Porque también el desafío no es solo una idea, no es solo un marco teórico, sino es realidad efectiva. ¿Cómo lo transformamos en política pública que transforme la realidad de los territorios que nos toca gobernar, en nuestro caso, en el mundo? Entonces, cuando nosotros hablamos de ambientalismo popular, estos derechos vulnerados de los que hablamos, los sacamos de aquel imaginario de la militancia más conservacionista, vamos a decirle, y lo traemos a que nos interpele, que nos atraviese. Nosotros cuando hablamos de problemas ambientales, estamos hablando de, por ejemplo, nuestro país, en nuestra provincia pasa, y creo que pasa en toda Latinoamérica, la gestión de los residuos. En la provincia, mayormente la gestión de los residuos es a través de basurales a cielo abierto. Capaz acá hace sentido cuando lo conté en Corea, se horrorizaron, claro. Cuando lo contás en otros países, se horrorizan. Pero acá nosotros tenemos un desafío gigante que es cómo erradicamos montañas de basura. Montaña de basura con sus puestos descartes, que pareciera que entonces no son tan descartes porque también hay gente descartada del sistema que va y revuelve en esos basurales para intentar encontrar material que pueda ser valorizable, que puedan vender a las industrias, que le pueda dar un sustento para que coman sus hijos y sus hijas esa semana. A costa de enfermedades de plomo en sangre, alta dosis de plomo en sangre en cuerpo, en sangre, de enfermedades dérmicas, de enfermedades respiratorias. Las grandes empresas que van en regulaciones, el negacionismo climático que habilita entonces las flexibilizaciones para la explotación de los bienes comunes naturales. Cuando hablamos de ambiente, estamos discutiendo esta cuestión económica y fundamentalmente un modelo productivo. ¿Por qué se nos ocurre discutir un modelo productivo? No porque seamos comunistas. El presidente de nuestro país dice que somos comunistas en los ambientalistas. Es porque estamos discutiendo un modelo que nos trajo hasta acá, que es un modelo evidentemente depredatorio, evidentemente extractivista, evidentemente excluyente, generador de pobreza, misógino, patriarcal, y que no dio resultado. Que evidentemente no dio resultado. Porque el primer problema ambiental que nosotros discutimos desde el ambientalismo popular es la desigualdad y la pobreza. Entonces, me pasa mucho en la previa de una COP, o en la COP misma, cuando hablo de la COP, que siento que una vez más no va a pasar nada. 30 COPs y pareciera que no logramos que pasen cosas. Pero claro, también pienso que en realidad en las COP no pasan cosas porque en el mundo lo que está pasando es que es inabordable la desigualdad en la que estamos viviendo, estructural. 26 personas, en este dato que te sacamos en el 2010, de un informe tuyo ya del 2019, 26 personas en el mundo se reparten entre ellas hombres, por supuesto. 26 hombres, la Argentina cuando digo esto digo 26 chabones, se reparten entre ellos la misma cantidad de riqueza que la mitad del mundo, es decir, 3.500 millones de personas reparten lo mismo que 26. En ese mundo queremos desde la COP intentar cambiar algo, pero si es estructuralmente injusto, capaz tenemos que cambiar esto. Porque cuando venimos acá y hablamos de determinados mecanismos de financiamiento, pero ahora, si esto estructuralmente sigue siendo así, no hay mecanismos que inventemos que alcance. Porque desde el 2000 hasta el 2024, el aumento de la riqueza de los multimillonarios es, como están viendo ahí, en 1.000 millones. Ya es 1.000 millonarios. ¿Qué es billonario? 1.000 millonarios.
Tina. Cuando mostramos este cuadro, yo, claro, esto es desde el 2000 al 2024. No es que es desde el inicio, desde la revolución industrial. Del 2000 al 2024 hubo esa acumulación de riqueza en el mundo. El 1% más rico de la población del mundo tiene el 45% de la riqueza. Este es otro dato de ustedes. Entonces tenemos una desigualdad entre los más ricos y los más pobres, y tenemos una desigualdad también, esto que cuando nos juntamos a discutir, está pasando, desigualdad entre el norte y el sur global. Porque el porcentaje de la riqueza multimillonaria del mundo, el 77% está en el norte global. Porque el 68% de los multimillonarios del mundo viven en el norte global, porque el 70% casi de la riqueza mundial está en el norte global, y porque solamente el 20,6% de las personas viven en el norte global. Entonces, desigualdad entre más ricos y pobres, entre norte y sur global, y la siguiente también. Desigualdad entre quienes entonces más contaminan al mundo, que en la Fox queremos intentar arreglar, y los que son más vulnerables ante esa crisis. Somos, por supuesto, los países del sur global, tenemos menos capacidad resiliente ante la crisis climática. Porque sin dudas las personas que viven en situación de pobreza o de vulnerabilidad ante una sequía tienen menos posibilidad de acceder al alimento. Ante una inundación tienen menos posibilidad de recuperar su casa, y muchas veces son casas precarias que están al borde de esos ríos que ya no existen más después de esa inundación. Pasa, nosotros todos seguro vimos, evidenciamos ese tipo de situaciones después de una crisis o de una catástrofe climática. Porque son los pibes que viven en mayor situación de vulnerabilidad en el sur global los que tienen mayor posibilidad de estar en situación de inseguridad alimentaria. Hoy un problema ambiental gravísimo, y por el que tenemos que trabajar los que al menos creemos más o menos parecido, pensamos más o menos parecido, es que hay pibes y pibas en nuestra región, en el mundo, pero en nuestra región, en nuestros países, que no acceden a una alimentación sana, segura y soberana. Para Argentina eso es un delito, o debería serlo, un país que produce alimento. Y tenemos niños que no acceden a una alimentación sana, segura y soberana, que por supuesto tiene después un impacto social, un impacto en su desarrollo físico, cognitivo, entonces en la terminalidad educativa, entonces en distintas situaciones de violencia social que se dan en las comunidades más vulnerables. Entonces ahí construimos de alguna manera de las ideas centrales del ambientalismo popular. Somos parte y construimos nuestra identidad colectiva a partir de él. No podemos pensarlas escindiéndolas de la discusión económica. Entendemos que el principal problema ambiental es la desigualdad, es la pobreza, y entonces hay que construir políticas de redistribución de la riqueza. Cuando de la COP salgamos, de alguna de las COP salgamos con mecanismos efectivos, aplicables, implementables de redistribución de la riqueza, bueno, compañeros, compañeras, habremos triunfado o habremos iniciado un camino de triunfo. Pero hasta que no discutamos que de verdad la riqueza tiene que ser distribuida en el mundo, redistribuida en el mundo, bueno, entonces vamos a seguir encontrándonos más contentos cuando sea en Latinoamérica, más difícil cuando sea en otro lugar, pero vamos a seguir discutiendo los mismos problemas y profundizarlo. Vamos a tener desde Oxfam, que va a seguir siendo van a tener más informes, más críticos, y nosotros y los jóvenes que empezaron a militar la cuestión ambiental, nos vamos a poner más grandes, pero lo que no va a pasar es que no vamos a resignar a que esto siga. La defensa irrestricta de la soberanía es lo que le sumamos como el último de las grandes ideas del ambientalismo popular. Y
Y de esa nos agarramos para hablar con los vecinos y vecinas, hermanos y hermanas latinoamericanos. Porque hay una perspectiva histórica nuestra, una historia que compartimos, que es una historia de extractivismo y de colonialismo. La riqueza, vamos a decirle, el bienestar de las sociedades del norte global, que vienen a las COPs a decirnos que las metas de descarbonización tienen que ser ahora y urgentes, y no importa los recursos que tengamos nosotros, tiene que suceder ahora, ese bienestar desde el que salen un ratito cuando vienen para acá y nos hablan, las corporaciones, ¿no? Como ahora están incidiendo mucho. Ese bienestar se construyó a costa del saqueo de nuestras tierras, de nuestros bienes. Desde el primer saqueo imperialista de la colonización y hasta ahora, que estamos, la mayoría de los países latinoamericanos, sometidos a una crisis de deuda. La siguiente. Primera colonización y saqueo imperial, por ejemplo, la plata del Potosí, que hoy es un queso Gruyère, pero que fue un lugar muy buscado. El oro de Brasil y del Virreinato del Río de la Plata. Los distintos explotaciones bienes naturales que de alguna manera favorecieron el auge de los imperios europeos. Luego, hacia 1900, mitad del siglo, la lógica extractivista se mantiene, pero encuentra nuevas formas. Esas manitos que ustedes ven en la foto, la mano viejita es la de mi abuelo y la mano chiquita es la de mi hija. Mi abuelo fue boyero de la Forestal. La Forestal es la empresa inglesa que se instaló en esa época, a principios de 1900, en el norte de Santa Fe, en Villa Guillermina, que es donde nació mi abuelo, tuvo su inicio, y avanzó y fue avanzando, destruyendo, desmontando todos nuestros bosques autóctonos, nuestros bosques nativos de quebracho, que adentro tiene el tanino, que es una materia que se necesitaba mucho para el teñido del cuero, y la madera del quebracho, que es una madera espectacular, que seguramente está en alguna vía de tren de algún lugar del mundo que ustedes vean, porque los durmientes del avance ferroviario de Inglaterra se dio a costa de la mayor deforestación de la historia argentina, que fue durante los años de la forestal en nuestro país. Que dejó un pasivo ambiental tremendo, pero también un pasivo social, porque esa manito vieja vivía en Villa Guillermina, pero ese pueblo, cuando se va a la empresa, queda devastado y tuvo que venir a habitar el conurbano, que es donde nos toca a nosotros ahora gobernar 18 millones de habitantes. Para el real conurbano, 13 millones de habitantes. Bueno, la industria de los caminos en el norte argentino y uruguayo es la forestal, que cuando dejó de explotar en Argentina se fue a explotar adivinen a dónde, a África. El boom del salitre en Chile, el urbano en Perú, bueno, el imperialismo empresarial. Y después, la historia siguió y empieza el colonialismo de las deudas, el colonialismo financiero. Nos empezamos a endeudar con los bancos. En nuestro país fue fundamentalmente a partir de la dictadura cívico-militar, a partir de mediados de los 70. Y yo creo que el Plan Cóndor, que también es otra cosa que tenemos en común, la historia que compartimos, tuvo el mismo objetivo, ¿no? O sea, instaurar un régimen económico en Latinoamérica, ¿no? Latinoamérica que en algún momento, cada vez que parece pujante, el poder económico global ejecuta, acciona. Y hacia fin del siglo pasado y principios de este neocolonialismo que le decimos nosotros, con la explotación de nuestras commodities, que tiene que ver con los hidrocarburos, con las agroexportaciones en nuestro caso,
con los minerales, la expansión del agronegocio, del modelo extractivista. La diferencia entre la colonia y ahora es que la mita y el yanaconango no se puede usar más, ¿no? Como método de explotación, pero en nuestro país las derechas que avalan esto están discutiendo la reforma laboral. O plantean, ¿eh? No es idea. No, pero es que están discutiendo la reforma laboral, les tiene otro nombre, pero buscan lo mismo. Es una discusión política la discusión ambiental. Es una discusión económica política que no nos puede tener solamente de espectadores, sino que necesariamente nos requiere de protagonistas. Bueno, esta es la historia, la situación hoy, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, en Argentina el Triángulo del Litio. Hoy Argentina es el país más endeudado con el FMI. Incluso está 4 veces más endeudado que el segundo, que es Ucrania, que está en guerra. Argentina está más endeudado con el FMI que incluso Ucrania. Hace poco tuvimos elecciones. El presidente que es socio de Trump, amigo de Trump, fue a pedir ayuda allá porque la crisis que estábamos viviendo en Argentina era tremenda. Por la deuda. Porque los gobiernos de derecha tienen esa cuestión de endeudarse para financiar el carry trade de ellos mismos, digamos. Nunca beneficio para la gente. La deuda nunca te redunda en una mejor autopista, un saneamiento de un basural histórico. La crisis después, la deuda nunca sabemos dónde van esos dólares. Sí, en realidad sí, pero no hay trazabilidad, porque terminan en ese carry trade de que compran y venden, ¿no? Los mismos socios de las grandes corporaciones, digo, el ministro de Economía de Argentina es un ex JP Morgan, con lo cual atiende todos los lados del mostrador. Y antes de las elecciones, una semana, Trump dijo, Argentina se está muriendo, entonces el Tesoro estadounidense salió a comprar pesos argentinos. O sea, le dio una ayuda esa semana previa a las elecciones de 20.000 millones de dólares a la Argentina. Que ya era el país más endeudado, no es que fue después de eso, ya era el país más endeudado en el FMI y ahora también con el Tesoro americano. Claro, y hacia adentro, porque deben tener su quilombo también, tuvo algunos cuestionamientos y la respuesta de Bessent, que es el secretario del Tesoro, fue decir, Argentina tiene tierra rara, Argentina tiene litio, Argentina tiene agua, no es que le estamos regalando nada. Argentina tiene recursos naturales. También Argentina tiene un pueblo soberano. Bien. Están 2 y 2. Bien. Sí. Nosotros creemos y queremos discutir que somos acreedores ambientales del mundo. Para nosotros, si superponemos los mapas de los países más endeudados del planeta con los países más pobres, con el mapa de los países que mayores activos naturales o de recursos tienen, esos 3 mapas van a coincidir. Son los más pobres, los más endeudados, los que más recursos tenemos. Y si superponemos el mapa del mundo de los países más ricos con los que son poseedores de los activos financieros, de las deudas de los demás, y con los que más emiten, bueno, también coinciden. Los que más contaminan son los países más ricos, como dijimos al principio, y los que además hoy son dueños de nuestras deudas. Entonces, lo que nosotros queremos plantear con mucha humildad desde el sur global es que somos acreedores ambientales del norte. Entonces, no queremos hablar más de un financiamiento, porque el financiamiento nos va a profundizar nuestra deuda, va a profundizar nuestra dependencia. Nosotros, y además nunca llega, ¿no? Además es un mecanismo dificilísimo, por eso digo que la COP cuesta que pensaban que da resultado. Nosotros queremos discutir en esta COP, y lo vamos a hacer con otros gobiernos de Latinoamérica, son 2 cosas fundamentales. Primero, que los gobiernos subnacionales podamos acceder a esas discusiones. Porque ya tuvieron la experiencia acá en Brasil, con Bolsonaro, tuvieron la primera experiencia con Trump
en Estados Unidos y ahora estamos también teniendo nosotros con Milei. No podemos acceder a nada, ninguna discusión internacional porque estamos vedados por el gobierno nacional. Entonces queremos que los gobiernos nacionales también puedan tener voz y voto en las discusiones y en las negociaciones. Y por otro lado, queremos plantear que Latinoamérica es acreedor ambiental de las economías globales, pero además, por eso, no queremos financiamiento, no queremos donaciones, queremos compensaciones. Nosotros queremos compensaciones por siglos y siglos de extractivismo, por siglos y siglos de explotación sobre nuestras tierras, nuestros territorios, nuestras comunidades y nuestros cuerpos también. Y no me parece que sea una discusión utópica, porque coincidimos, porque hay material para encontrar consenso. Que yo también creo que la cuestión ambiental es una oportunidad de conflicto. Para cerrar, esto ya lo dije. Antes les muestro esto. Esta es lo que nosotros decimos de la diferencia entre el norte y el sur global y por qué nosotros somos acreedores. Por esto. Esto no lo hice yo. Es un informe de Piketty. La línea celeste es la balanza comercial de Europa y la verde es la de Latinoamérica. Con los parámetros y las estructuras financieras que ellos imponen, por supuesto, que ellos construyen, las normas son las que construyen ellos, los activos que representan esa balanza tan favorable para Europa, tiene que ver con el extractivismo y el colonialismo durante esas épocas, durante esos años en nuestro país, en nuestros países, en nuestras tierras. Solamente hubo una época que más o menos allá arriba, la línea verde, se equiparó y fue más o menos entre el 2003 y el 2015, que coincidió con una época en la que en Latinoamérica se construyó la UNASUR y había una coincidencia de discutir estas cosas también a cargo de los líderes, los liderazgos de los países de Latinoamérica. Y ya está, con esto cerramos, porque no los quiero amargar, sino que quiero que construyamos sentido comunitario, colectivo, ambientalismo popular. Nosotros vamos a proponer, estamos proponiendo y con una ayuda de Oxfam muy grande, y por eso siempre vamos a estar muy agradecidas con Carlos y con las ONG que nos ayudan, en este caso Oxfam. Estamos trabajando en un frente ambiental latinoamericano para un frente ambiental latinoamericano para poder dar estas discusiones en la COP con otros gobiernos subnacionales que estén coincidiendo en esta mirada, con la sociedad civil, con la militancia, con los pueblos originarios, que entendamos que esta situación de injusticia social, de injusticia ambiental, debe y puede ser revertida. Y lo vamos a hacer trabajando juntos y construyendo primero sentido, pero después herramientas de política para dar esas discusiones económicas. Y bueno, muchas gracias por... Sí, gracias a muchísimas gracias, ministra. Yo creo que trae un tema súper importante que es localizar, territorializar, y colocar a América Latina dentro dessa estrutura de desigualdade do mundo. E penso que isso é importante e não olvidarmos, sobretudo, e como construir alianças com os outros governos. Maria Bia pode falar depois, mas na época de Bolsonaro, nós fizemos um grande trabalho sobre questões subnacionais, dos governos subnacionais no Brasil, que foi bastante importante. E assim, eu vou apresentar minha colega Maria Bia, ela é mestre em Relações Internacionais, assistente de pesquisa e pesquisadora aqui do PIX Policy Center, em um projeto que se chama Plataforma Socioambiental. Bem-vinda, obrigada por estar aqui conosco.
Obrigada pelo convite. Comecei a estar comigo com vocês. Obrigada. É bom que o que eu tinha planejado falar já estava muito encaminhado com vocês apresentaram. E eu falei muito bem, desculpa, porque o espanhol é muito fraco. Mas é bom que, então, a gente está bem alinhado com as coisas que eu queria falar. E eu gostaria de aproveitar o momento da COP30 para falar um pouco sobre como a gente discute justiça climática no espaço das COPs. Isso se relaciona muito a um princípio basilar das conferências, que é o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, que é o CBTR, em inglês. Que também tem um adicional de responsabilidades comuns, porém diferenciadas, dentro das suas respectivas capacidades. Que reforça o que já foi apresentado aqui, que a questão climática é um problema comum, que todos no mundo têm que resolver em conjunto, é um problema que precisa ser resolvido conjuntamente por meio da cooperação internacional e dos diferentes níveis, do global ao local, mas é um problema de responsabilidades diferenciadas, porque países contribuíram mais para as emissões da crise climática que a gente vive hoje do que outros. E justamente os países e populações que menos contribuíram para essa crise são os que mais são afetados por ela. Mas também tem a questão das suas respectivas capacidades, que indica que ainda tem uma diferenciação no sentido de que existem países que podem angariar mais fundos financeiros e mais capacidade tecnológica que outros. Então, existem diferentes formas que um país pode contribuir para o combate à crise climática. E o que isso significa no debate de negociações internacionais sobre clima? Significa que o debate também fica muito forte entre essa divisão norte-global e sul-global. E já foi apontado muito bem pela ministra, de como é um debate histórico, colonialismo, e que isso tem impactos também na questão climática. Então, quando a gente fala em negociações internacionais nesse espaço da Conferência de Clima, da UNFCCC, existe uma divisão entre o Norte, Estados Unidos, União Europeia, outros países como Austrália, Japão, e o Sul global, que são os países em desenvolvimento, que inclui uma grande pacote de Brasil, China, pequenas ilhas que são muito impactadas e vulneráveis à mudança do clima. E é isso que marca muito essa divisão das negociações. E a gente conseguiu ver isso muito claramente no ano passado, na COP29, na Azerbaijão, em que o debate central foi a questão de financiamento climático, onde ficou muito forte da onde viria essa responsabilidade para o financiamento e quem também não quer assumir essa responsabilidade. E é basicamente o norte global, porque está dentro do Acordo de Paris e do texto da Convenção de Clima, que a responsabilidade histórica são dos países desenvolvidos, que emitiram mais gases de efeito estufa por mais tempo, né, historicamente, pela questão da Revolução Industrial, também e também tem uma grande contagem, tem uma grande discussão sobre a contagem também das emissões dos impérios nos espaços das colônias, né? E que esse financiamento tem que vir, então, dos países desenvolvidos. Só que os países desenvolvidos não querem assumir essa responsabilidade e ainda querem incluir outros países China, nesse cálculo também de oferecer financiamento. O resumo da OPA foi que todo mundo ficou infeliz com o resultado do financiamento climático. A expectativa dos países em desenvolvimento era de 1,3 trilhão de dólares anuais, que acabaram sendo acordados em 300 bilhões de dólares por ano, então faltou 1 trilhão nessa conta. Pouca coisa. Enquanto isso, os gastos militares no mundo inteiro, no ano passado, alcançaram recorde de 2,7 trilhões. Então, existe dinheiro para financiar os países, mas o dinheiro não está sendo alocado no que realmente importa, né, no que seria necessário para combater a mudança do clima. E, além disso, já dá para perceber que a questão de financiamento é uma questão muito forte de justiça climática. Mas é por isso, então, que na plataforma socioambiental aqui do BRICS Center, a gente trabalha
a gente tem começado a trabalhar com um outro termo, que também já discutiu com vários outros grupos, que não é falar só de financiamento climático, mas de financiamento da justiça climática. E também não importa é, é, a gente ter uma meta de financiamento climático, se essa meta de financiamento não garante financiamento, claro, para os países em desenvolvimento, não, um financiamento que não gere mais endividamento e que também não garanta quais serão as populações que serão mais receptoras desse financiamento que é tão necessário. Então, por isso, a nossa discussão não é só em questão de número e quem vai dar o dinheiro, mas também como vai vir esse dinheiro, para que ele vai ser angariado, para quem será destinado e quem vai administrar esses recursos. Também é muito importante. E isso tem que ser orientado pela justiça climática. Então, por isso que é preciso pensar em financiamento da justiça climática. E pensar em justiça climática, em financiamento da justiça climática, justamente significa a gente reconhecer as desigualdades estruturais, os desigualdades econômicas, desigualdades sociais, desigualdades ambientais, e pensar em mecanismos de reparação, de redistribuição, de compensação, de maior acesso ao financiamento, de maior participação das comunidades afetadas nessa discussão sobre o financiamento. Isso também envolve outras questões como tributação internacional justa, taxação das grandes fortunas, fundos comunitários, fortalecimento de fundos comunitários e locais. Então, é para garantir que esse investimento, não um investimento, mas uma reparação desse dinheiro que é necessário para investir e implementar as políticas climáticas, é garantir que esse investimento chegue nas pessoas que são menos responsáveis por essa crise, mas que são as mais afetadas. E também acaba que são as que mais contribuem para a crise não ser tão ruim como poderia ser. Então, essa seria a verdadeira resposta política e ética de desigualdades climáticas que a gente está querendo discutir. Pensar em formas de estudo. Só que também, se a gente fala em emissões e desigualdade, é importante destacar que o Sul Global ele não é um grupo. A gente tem pelo menos 140 países classificados como Sul Global, como país em desenvolvimento. Então, é uma diversidade muito grande. E, voltando ao princípio basilar da Convenção do Clima, existem capacidades diferentes. Por exemplo, a capacidade do Brasil de responder à crise climática é muito diferente da capacidade de Tuvalu, que é uma pequena ilha que está correndo o risco de sumir nas próximas décadas. E é isso que a gente também tem trabalhado nesses últimos anos aqui na plataforma ambiental do BRICS Policy Center, que é como garantir que todos os países realmente engajem no combate à crise climática a partir das suas capacidades. E como também aproveitar essa diferença, né, essa diversidade entre países em desenvolvimento para pensar também em outras formas de cooperação sul-sul, que sejam mais reforçadas e realmente façam parte de uma política internacional. E é por isso que a gente está criando, vamos lançar nas últimas semanas, o Observatório de Ambição Climática do Sul Global, que ele parte de um estudo que a gente já teve aqui sobre a ambição climática dos BRICS e a gente expande para outros países. E a ideia desse observatório é ampliar o olhar do Sul Global para outras dinâmicas e outros locais da ação climática para observar o Sul Global como também uma fonte muito importante de respostas e soluções da crise climática. Como esses países podem se unir mais e cooperar mais para a questão do clima, sem deixar de lado um debate muito forte e necessário também de responsabilidade histórica, de responsabilização dos países desenvolvidos, de alguma forma de como podemos nos unir melhor nossas forças. E esse observatório também nasce de uma percepção que falta um espaço para acompanhar e comparar as ambições climáticas entre esses países, justamente para ser uma plataforma para reunir novas ideias, novos dados e reunir uma cooperação entre esses países. E isso não é só pensando nos países, mesmo nos estados, mas pensando também
nas entidades subnacionais, pensando na sociedade civil, na academia, como todos podemos cooperar, apresentando dados e informações e análises sobre isso. Então, nessa fase inicial, nosso observatório está focando em 8 países: Brasil, África do Sul, China, Índia, Indonésia, República Democrática do Congo e Colômbia, com previsão de expansão para o ano que vem para outros países. Queremos incluir a Argentina, queremos incluir outros países aqui da América Latina, outros países também da Ásia e da África. E a gente parte de uma análise de ambição climática a partir de 7 eixos, não olhando só para os NDCs, as contribuições nacionalmente determinadas dos países que são importantes, mas olhar para a ambição de uma forma mais holística e ampla. Então, a gente olha para o perfil de emissões de cada país. Então, não só a sua contribuição global às emissões que temos hoje, mas também qual é o setor da economia que mais contribui para as emissões de gases de efeito estufa. A gente olha também para a matriz energética desses países, também tem um forte debate sobre transição energética, sobre transição justa. Então, quanto cada país precisa mudar na sua matriz energética para chegar a uma economia e uma energia de baixo carbono. A gente também olha para a vulnerabilidade e riscos climáticos, então, como esse país é impactado pelas mudanças do clima, e não só o país, mas as populações dentro desse país. A gente também olha para NDCs, com as contribuições nacionais determinadas, quais foram as últimas atualizações desse compromisso internacional de mitigação de emissão. A gente olha para outros pontos também, como plano de adaptação, que é o que os países já estão fazendo para se adaptar e enfrentar os impactos climáticos que já estão em curso. Transição justa é justamente essa discussão sobre descarbonização, mas com justiça climática. Então, tem que pensar em geração de emprego, inclusão social, proteção das comunidades que são mais vulneráveis. E, por fim, também olhamos para as estratégias de longo prazo, que são pedido também da Convenção de Clima que os países tenham estratégias para pensar a neutralidade das suas emissões, futuramente, alcançar emissões de zero. Então, a gente procura ver o que cada país também apresenta sobre isso. E essa análise é muito importante nesse momento de crise, de multilateralismo, de enfraquecimento da cooperação internacional, crescimento da extrema-direita do mundo, do negacionismo climático. Não só do negacionismo climático, mas também a gente pode falar de denegacionismo climático, que é essa entrada das corporações e do lobby dos combustíveis fósseis, dos bilionários atrapalhando as negociações climáticas. E considerando também o momento que a gente está, que saiu o último relatório do PNUD, do Programa de Nações Unidas para o Meio Ambiente, que nas metas atuais que a gente tem, a redução de emissões será de apenas 17% até 2035, sendo que a gente precisa 60%. Tem muita coisa a se fazer. Então, uma COP30, a população na justiça climática, para ensinar, a gente precisa levar a sério o princípio basilar da Convenção de Clima e fazer com que a justiça climática seja implementada não só nas políticas domésticas, mas também nesse espaço internacional da governança global. Isso. Três exposições, todas muito claras, profundas e brilhantes. Então, eu queria convidar a todos para um diálogo. Então, perguntas, comentários, eu queria ir na frente. Vou fazer uma apresentação. Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta para a ministra, porque a ministra tem um compromisso agora, todo mundo entende e sabe que é a ministra, e os outros podemos ficar conversando com um pouquinho mais de tempo. Então, para fazer qualquer comentário, qualquer pergunta, agora para a ministra, que ela vai ter que sair. Nome é Gil,
Eu sou professor de gestão ambiental na Afro-Rio Rio, sou mestre em engenharia ambiental, e a minha pergunta para a ministra é: existe Ministério de Meio Ambiente da Argentina? Porque, pelo que eu entendi, é só da província de Buenos Aires, que é digamos assim, a região mais importante, economicamente, politicamente, etc. Mas do país inteiro. Então, assim, nas discussões internacionais, No, quem representa o meio Nadie. ambiente? Ninguém. nadie. No, de Bakú los hizo volver. El año pasado, en la COP de Bakú, los negociadores que son medios que son como una estable, ¿no? Digamos, pasan los gobiernos y los que trabajan que están siempre, los hizo volver de Bakú. Habían ido para las negociaciones y los hizo volver en la mitad de la conferencia. No solo eso, sino que hay una normativa hacia adentro del gobierno que no se puede hablar de cambio climático ni de crisis climática. No se puede escribir, no puede haber documentos en los que aparezca el concepto de cambio climático. Hablan de coyuntura climática. Dada esta coyuntura climática. Pero no pueden hablar de cambio climático. El Ministerio de Ambiente, antes de ser electo, dijo afuera, hizo como un show que lo eliminaba. Efectivamente lo eliminó, pero lo dejó en rango de subsecretaría. Pero más allá de eso, lo de financiación un 80% menos de financiamiento del presupuesto destinado a las políticas ambientales. No es el peor de los mundos. Es el peor, porque nosotros no tenemos contraparte nacional, pero tampoco nos permite esto. Nosotros acá, como gobierno subnacional, es casi que es declamativo lo que venimos a hacer. Es venir a construir sentido, venir a contarlo, es decir, Argentina no es eso que se ve. Argentina no es, el pueblo argentino no está con ganas de entregar sus recursos. El pueblo argentino no es que no le importa la discusión ambiental o que piensa que los ODS son un fiasco y se van. Porque peor, dentro de los ODS está la discusión de la pobreza multidimensional, y a eso sí que no les importa discutir. O sea, estamos mal, si no, todo, no existe nada. Mas o Ministério de Meio Ambiente da província tem independência para poder dizer o que pode ser feito ou não dentro da província ou até fora da província, dentro da Argentina, ou não? Argentina, al ser un país federal, en su constitución tiene escrito que la potestad del cuidado, explotación de los bienes comunes dentro del territorio de las provincias es de los gobiernos provinciales. O sea, la autoridad ambiental en los límites de la provincia de Buenos Aires, que son más de 300.000 kilómetros cuadrados, es hoy mía. Hacia afuera están los otros ministros de otras provincias que tienen la misma potestad en sus provincias. No tenemos un trabajo de coordinación nacional. Nosotros tenemos leyes de presupuestos mínimos ambientales, como por ejemplo ley de bosques, ley glaciares, ley de manejo del fuego, pero hacia adentro de las provincias lo manejan las autoridades ambientales con el gobernador o la gobernadora. Todos gobernadores, lamentablemente. Todo tiene que ver con todo. Así que con los gobernadores. Pero no, hacia adentro sí, hacia afuera coordinamos con los otros ministros de otras provincias, pero autoridad nacional que aglomere, que proponga, que financie, no hay. O eleito sabe que você está. No le importa, la verdad que no le importa. Saben todo igual, pero no le importa, no debe importar. Queria fazer um comentário, já graça. Creo que su trabajo fue muy. Parece que la idea do el nombre de la justicia, yo, la cuestión ambiental, poner la justicia ambiental y apenas la cuestión ambiental. ¿De dónde viene usted? Que la provincia, por lo menos, es más fuerte, porque
Eso está tendo, hay que negociar, comer, digamos. Vamos saber o quê? Essa coisa não é todo e de todo presente para ele, como já todos não colocaram muito dinheiro. Mas eu tenho também visto lá. Você, a minha escola, a gente precisa ter mais lançamento. E além de refugiada, questões do ele está já outros países também estão utilizando. Eu também acho que da Maria. Yo quería hacer una pregunta chiquita, tomando un poco, como una cosa de la institucionalidad, una cosa de la institucionalidad, ministerio, niveles, assim. Vos trabajaste mucho de ambientalismo popular. ¿Cuál es la percepción de la población, de los argentinos frente a crisis climática, justicia ambiental, etcétera, etcétera? Lo pregunto es porque Milei ganó la semana pasada una elección muy importante, ¿no es? Entonces, ¿cómo está la población? Eso es, Horas me tengo que dar para charlar sí, de eso. Pero evidentemente hubo una victoria en la construcción de sentido de la derecha en nuestro país, porque evidentemente tuvo un acompañamiento que en realidad, por supuesto, no refleja el acompañamiento con el que llegó. Decía con un acompañamiento. Argentina se polarizó en esta elección muchísimo, casi como, o de la misma manera como fue el balotaje que lo lleva a la presidente. En el balotaje él gana con el 56%, ahora llega casi al 40%. Con lo cual ahí hay un gap de gente que no lo votó. Ahora bien, la discusión de eso no implica que haya votado en contra del ambientalismo, porque hacia adentro de nuestro espacio también cuesta discutirlo. O sea, no es que nuestro espacio político en las elecciones se presentó diciendo vamos con el ambientalismo popular a ganar. Entonces, hay otras discusiones que van hacia adentro que también se tienen que dar. Ahora, sí lo que nosotros planteamos desde nuestro espacio político, que nosotros decimos es una cuestión ambiental, es que no se puede vivir en este nivel de desigualdad, que no se puede vivir en un país que en vez de generar trabajo, se cierran puestos de trabajo, se cierran pymes, se cierran empresas, hay cada vez más gente que vive bajo la línea de la pobreza, que no llega a fin de mes. Esa gente está viviendo una injusticia ambiental, una injusticia social y una injusticia ambiental. Y la política pública tiene que ser la que achique la brecha de desigualdad. O sea, a partir de políticas públicas tenemos que achicar la brecha de desigualdad. No es lo que está haciendo Milei. En algún momento, si nosotros somos mejores en nuestra propuesta a la sociedad, seguramente en 2 años volveremos a gobernar. Esperemos que vuelva a haber un Ministerio de Ambiente y que sea a partir del paradigma del ambientalismo popular y que nos ayuden los hermanos brasileños a eso. Gracias. Perdón que me tengo que ir, pero la verdad que fue un placer poder compartir. muchísimas gracias por estar aquí. Chao, gracias, perdón, muchas gracias. Bueno,
Mas vou continuar um pouco a conversa que a colega estava. Eu ia falar sobre a Argentina, não saíram sobre a Argentina. Ya no. Agora já não falo sobre isso. Bom, Se quedó. Mariana, e temos que aproveitar muito também desde sustentabilidade sem fronteiras, porque eles estão fazendo um trabalho ótimo, são sócios. Eles estão fazendo um trabalho ótimo de análise da política pública ambiental na Argentina. No âmbito do observatório, você estava mencionando, o que os colegas estão fazendo na Argentina tem tudo a ver. Eu já vi a conexão do observatório com o trabalho que estão fazendo os colegas lá na Argentina. Mas não vou falar mais da Argentina. E queria falar sobre essa questão do financiamento climático. Eu acho que estamos de acordo, todos e todas aqui na mesa, da importância do financiamento climático. A questão é a seguinte: o que na verdade está acontecendo além das declarações do que as pessoas falam nas cúpulas internacionais que deve ser o financiamento? Porque, como estava sendo falado pela Maria Via, tem um compromisso estabelecido nas negociações internacionais, particularmente a partir do Acordo de Paris, que foi revisado recentemente, na última das COPs, mas esses acordos estão sendo devidamente cumpridos pelos países desenvolvidos. Não estão sendo cumpridos, sino que, além de tudo, esse financiamento, o que sim existe, ele não está chegando às pessoas. Esse financiamento não chega aos territórios. Essa grana, para falar questões concretas, não é uma grana que está aliviando o problema da pobreza. E é por isso, não é apenas porque eu trabalho na Oxfam, é por isso que eu citava o relatório da Oxfam, porque a pesquisa que nós fazemos demonstra para onde está indo essa grana, para onde está indo a grana do financiamento climático. E a grana está reforçando o poder corporativo e está reforçando o poder econômico das grandes elites, das elites econômicas internacionais. Então, por cada grana emprestada em nome do financiamento climático aos países que estão sofrendo as consequências da crise climática, eles acabam pagando mais grana para os países que emprestam o dinheiro. Então, é por isso que nós estamos falando de que o atual mecanismo de financiamento climático virou um mecanismo de saqueio econômico dos países. Agora, em nome do financiamento e das necessidades dos países. Nós podemos hoje analisar, nós vemos na última avaliação que foi apresentada sobre as contribuições nacionalmente determinadas, agora, semana passada, avaliação oficial, caminho na COP30. Isso não é a Oxfam, isso não é a ministra, não. Essa é a avaliação oficial de 64 contribuições nacionalmente determinadas que foram apresentadas. Deviam ser mais de 100, mas só apareceram 64. Das 64, está incluída a NDC, que é como se conhece pelas siglas, dos Estados Unidos, a que foi apresentada durante o governo Biden, que, na verdade, não vai entrar, porque já sabemos que ficou fora. E os Estados Unidos, na verdade, com o governo Trump, saem do Acordo de Paris. Então, está incluída, mas contando com isso, a gente já sabe que não atinge a meta da redução de emissões para conseguir manter a temperatura do planeta. A gente já sabia disso nas avaliações anteriores. Isso somente é confirmado agora. E dessas 64 NDCs apresentadas atualmente, a maioria delas na América Latina, não colocam as ambições e necessidades em matéria de financiamento climático. Então, você diz assim, bom,
os países colocam o que querem fazer e o que precisam fazer para reduzir as emissões, mas não colocam como que vão financiar essas medidas, como que isso vai se tornar uma realidade. De onde que vai sair a grana para financiar essa transformação de nossas economias, essa transformação social que nós estamos falando? Então, a gente já suspeita que é altamente provável que nada disso que está sendo colocado no papel, na verdade, vai acontecer na realidade. A gente já sabe, então, que a grana que está vindo para financiamento climático está, de alguma forma, gerando maior endividamento dos países, por um lado, e, por outro lado, a grana que chega aos países, ela não está chegando nos territórios, não está chegando às populações que mais precisam esse recurso para poder enfrentar o impacto da emergência climática. É ali que a gente está fazendo um questionamento não da necessidade de financiamento climático, senão do modelo que está sendo utilizado no marco desse capitalismo neoliberal depredador dos territórios, que está transformando a crise climática num negócio, em uma grande oportunidade de negócios. E é isso que eu ia falar, depois disse que eu ia falar, e agora finalmente vou dizer, que a subsecretaria argentina de Ambiente apresentou a NDC 3.0 faz 2 dias atrás. E o argumento que utiliza a subsecretaria é que uma condição para poder acessar aos mercados de carbono está colocado explicitamente. E não é uma casualidade. O subsecretário na Argentina é um empresário, vem do setor privado. É um cara que vem das corporações. E isso é uma decisão política, obviamente. É um cara com esse perfil na subsecretaria de Ambiente. E a questão que eles colocam é para você ver em marco do artigo 6 do Acordo de Paris, para acessar os mercados de carbono, você tem que atualizar a NDC. Então, aqui está a atualização da Argentina. Nós temos o direito também a entrar no âmbito dos negócios, porque que não outra coisa é o mercado de carbono, de uma maneira de continuar a gerar negócios com a crise climática. Então, a gente não tem que confundir-se. Nesse sentido, qual é o rumo que levam alguns governos e aonde estão os grandes desafios do âmbito local subnacional nesse momento do debate. ¿Alguien más? Sí, no, es lugar que es regresiva, sí, porque es menos ambiciosa que la anterior. Claro. También la altura. Vamos, passamos por isso. Então, eu queria entender como a ministra não pode ficar. Se não, a proposta que ela apresentou é de não financiamento, e sim compensação. Então, assim, pelo que eu entendi, porque assim, ela disse que financiamentos que já existem há muito tempo, como você explicou, não funcionam, não têm funcionado, porque têm sido utilizados de forma incorreta, de outra forma que não é aquela que deveria ser. E aí, pelo que eu entendi, a proposta que ela trouxe desse ambientalismo popular seria a compensação e não o financiamento. É isso? Era isso, acho que é isso que ela procura. Agora, o que eu ia perguntar para ela sobre essa parte é que compensação, historicamente, nem França, nem Inglaterra, muito menos Portugal, Espanha, jamais. Pelo contrário. Então, assim, eles compensam em termos históricos riquezas que foram extraídas. Não vai acontecer. Eu acho, na minha opinião. Era isso? Acho que era isso. Não podemos responder pela ministra. Vamos. Não, assim, Mas é possível. foi um momento, assim, é uma constatação. Não sei se
já que nós estamos dialogando. Mas eu acho que não pode responder para mim nenhuma. Mas eu acho que ela trazendo essa lógica de preconceito é também uma questão também assim, de posicionamento político desses países. Olha, parece que não desse financiamento não é de bom grado, assim, segundo dando, muito obrigada. Isso é algo que vocês estão me devendo. Não é no sentido assim, o país está investindo do outro, ele está sendo muito legal. Não, aí talvez seja essa lógica de compensação. Só que, historicamente, sabe, assim, isso já foi, acho que até nas COPs anteriores, isso já foi abordado. E simplesmente, assim, pelo que eu entendi, isso nunca foi levado à frente, e simplesmente os países europeus, que foram assim, os colonizadores, não entendem dessa forma. Quer dizer, na visão, sejam eles ambientalistas. Eles vão barrar, dizendo dessa coisa de compensação. Por isso que as palavras também importam muito nesse momento de conferência. Se você levar isso, por exemplo, tira o ambientalismo cultural, por exemplo, peças históricas que estão em museus, tem a mesma lógica. Mas se eu vou pensar que no próprio texto da Convenção de Clima, a fundadora diz que a responsabilidade pelo financiamento é dos países ricos desenvolvidos, que tem uma responsabilidade histórica. Isso já é uma lógica de compensação. Você não está usando a palavra compensação, que é muito forte. Aonde está isso? No texto da Convenção de Clima. O texto do tratado mesmo, de 92. Não, o primeiro, de 92, que criou a Convenção. Isso também está no Tratado dos Países. Mas na própria criação da Convenção Quadro, que tinha o anexo 1, o anexo... Esse texto está presente. Não vou te entender o parágrafo 101. Não. Mas está lá. Está desde a Convenção foi criada. Eu me lembro do anexo 1, que tinha lá os países... Essa classificação de desenvolvido, não desenvolvido, em desenvolvimento. E só para trazer mais um dado que o Carlos trouxe, junto com o que ele falou, de 64 novas NDCs, né, sendo que são 197 países, dentro do Acordo de Paris, e só 2 NDCs de países ricos especificaram financiamento climático, porque eles vão oferecer financiamento climático, que é Canadá e Reino Unido. Mas não é tão específico, você só falou, até 2025 a gente vai dar um financiamento dos países. É fraco. E só o Japão falou sobre financiamento para adaptação, que é uma questão que o financiamento para mitigação é de quase 80% do mundial e a adaptação é muito baixo. Então, está muito fraco, realmente, toda essa linguagem. Eu vou terminar, lamentavelmente, mas vocês veem que vamos continuar conversando, não é? Que as expectativas da COP são umas, eu quero dizer também que a realidade não sei como suficiente. Mas vamos conversar depois da COP e a gente pode trazer esta discussão de novo. Queria agradecer de novo todo mundo por estar aqui, por nos acompanhar e, bom, ter uma das próximas ocasiones também com a saber.